Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Abraham Lara Pérez y continuamos con nuestra serie Derechos Humanos para Todos. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que se llama los principios rectores de los derechos humanos. En este tema del día de hoy, hablando de los principios rectores de los derechos humanos, comenzaremos diciendo que estos principios se encuentran contemplados y consagrados en el artículo primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el tercer párrafo refiere textualmente que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben de garantizar, promover, respetar y garantizar los derechos humanos en base a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esos son los principios rectores de los derechos humanos, ¿verdad? En cuanto hace al principio de universalidad, quiere decir que los derechos humanos que consagra nuestra Constitución y los tratados internacionales son para todas las personas, que no se le pueden restringir a ninguna persona por sus preferencias sexuales, por sus opiniones políticas, por su forma de pensar, por su religión, por su estado civil, por su género. Por ningún pretexto a ninguna persona se le pueden impedir, menoscabar o restringir sus derechos humanos. Es decir, a todas las personas se les aplica por igual. En cuanto al principio rector de interdependencia, diremos que este se aplica en la cuestión de que los derechos humanos dependen unos a otros de ellos mismos. En ese sentido, si uno afecta un derecho humano, puede afectar más derechos humanos. También si uno da un derecho humano, consagra más derechos humanos. Es decir, si a una persona le estamos afectando el derecho a la libertad, este está conectado con otro derecho humano que puede ser su patrimonio, su persona, su familia. Entonces, en ese principio de interdependencia, un derecho humano conectados entre sí dependen unos del otro. Perjudicando a uno, perjudicamos más derechos humanos. Beneficiando a uno, trae consigo beneficio de más derechos humanos, ¿verdad? En cuanto al principio rector de indivisibilidad, podemos decir que los derechos humanos forman un conjunto indivisible. No podemos separarlos unos de otros, es decir, te hago valer uno y te perjudico en otro, no. Constituyen un conjunto indivisible y como tal no se pueden dividir. Ahora, el último principio rector de los derechos humanos es el principio de progresividad. Es sobre este principio sobre el que más vamos a abundar. Esto significa que una vez que un derecho humano ha logrado un avance, ha logrado un estándar de satisfacción en cuanto a la dignidad humana, no admite retroceso. Es decir, si ya logramos un avance en nuestro artículo primero de la Constitución, que en la reforma del año 2011 instituyó la figura de los derechos humanos, ya no podemos dar marcha atrás. Si en este mismo artículo primero de la Constitución ya quedó establecido que se deben aplicar en beneficio de las personas los derechos humanos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que consagran los tratados internacionales, tampoco ya no podemos dar marcha atrás. Luego entonces, una vez alcanzado un estándar en materia de derechos, no se puede permitir la regresividad, no puede haber retroceso. Ejemplos: si después de un debate muy amplio en muchos sectores de la sociedad mexicana, en muchos sectores del país,
se logró un avance en materia de matrimonio en la Ciudad de México y en algún otro estado, como es el estado de Jalisco, que permiten el matrimonio de personas del mismo sexo en base a la libertad de elección, libertad consagrada por nuestros derechos humanos. No se puede permitir el retroceso. Es decir, ahora en esos estados de la República Mexicana, como es la Ciudad de México, como es el estado de Jalisco, ahora ya no puede darse marcha atrás en que ahora haya una reforma legislativa y se cancele esa oportunidad de que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Y aún más, en base a ese avance en materia de derechos humanos, en el sentido del matrimonio de personas del mismo sexo, otros estados de la República tendrán que adoptar la misma postura. ¿Por qué? Porque tenemos que progresar, avanzar, ir hacia adelante. No se vale retroceder, no se vale regresar, porque entonces violaríamos el principio de progresividad consagrado en el artículo 1 de nuestra Constitución. Otro ejemplo sería también en que en la Ciudad de México ya se permite la adopción de niños por personas unidas en matrimonio del mismo sexo, ¿verdad? Si ya se logró ese avance, tampoco se puede retroceder. Ya no se vale que la sociedad católica o conservadora o parte de la sociedad radical que quiere un retroceso contribuya a una reforma y ahora se impida que este avance en materia de adopción por personas unidas de un mismo sexo que puedan adoptar menores se regrese a la prohibición. No, porque eso implicaría una flagrante violación al principio de progresividad de los derechos humanos. También tenemos como ejemplo el aborto. En la Ciudad de México se permite el aborto. Después de décadas de debates, de luchas, de maltrato hacia las mujeres por esta figura, se ha logrado un avance y la sociedad mexicana en la Ciudad de México acepta el aborto con algunas condiciones, como es en una cantidad de semanas del estado de gravidez para que no se ponga en riesgo la vida de las mujeres. Luego entonces, si ya logramos una permisividad del aborto, no se vale retroceder y ahora bloquearlo por los grupos conservadores, por los llamados grupos pro vida o grupos pseudo religiosos que quieren retroceder en ese sentido. Estos grupos que pretenden retroceder en el avance de la permisividad del aborto son grupos que rayan en la ignorancia, que no han analizado este fenómeno, que no han visto cuántas mujeres han perdido la vida, que se lo practicaban cuando estaba prohibido y que después de practicárselos, si sobrevivían, las ingresábamos a prisión. Eso es algo muy grave en una sociedad, y más cuando se habla de la separación de la Iglesia y del Estado. Es decir, si la Iglesia pretende imponer un castigo a las personas, a las mujeres que deciden en su libre albedrío tener un aborto, bueno, pues que en base a una norma religiosa igual tengan una sanción. Lo que no se puede permitir y debe de quedar claro para todos es que en un estado laico donde hay separación de iglesia y de estado, la iglesia quiere incidir y quiera retroceder en ese derecho humano de libertad donde se ha permitido el aborto. Aún más, se debe de impulsar
para que otros estados de la República Mexicana avancen y también permitan el aborto. Ya se ha agotado la discusión. Durante décadas se debatió. Es el momento de avanzar y es el momento de no retroceder en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Si ya logramos un estándar, no se vale el retroceso. De ahí la importancia de los principios rectores de los derechos humanos. Universalidad para todos, interdependencia, no se puede, dependen unos de otros, indivisibilidad, son una unidad, no se pueden separar, y progresividad, no se vale el retroceso una vez que logramos un avance en materia de derechos humanos. Muchas gracias.